Tema 2. Ley Orgánica 5/2005 de la Defensa Nacional. Introducción. La Ley Orgánica 5/2005 de la Defensa Nacional articula la respuesta de España a los profundos cambios geopolíticos y sociales que afectan a la seguridad y defensa. Considera la evolución hacia fuerzas armadas profesionales, la globalización y los nuevos tipos de amenazas, incluyendo el terrorismo. Subraya la importancia de un enfoque multilateral de la defensa, integrado en estructuras internacionales como la ONU y la OTAN, y destaca la relevancia de la tecnología en la defensa. Esta ley también reconoce la proyección internacional de España y sus fuerzas armadas en misiones de paz y ayuda humanitaria. Título preliminar. Objeto. Establece el propósito de la ley: regular la defensa nacional y la organización militar siguiendo los principios constitucionales. Define la política de defensa, centrada en la protección de la sociedad española, su constitución y la contribución a la paz y seguridad internacionales. Título primero. De las atribuciones de los poderes del Estado. Detalla las responsabilidades en materia de defensa de la Corona, las Cortes Generales, el Gobierno, el Presidente del Gobierno, el Ministro de Defensa y el Consejo de Defensa Nacional. Cada uno juega un papel específico en la gestión de la defensa y la supervisión de las Fuerzas Armadas. Título segundo. Organización. Describe la estructura del Ministerio de Defensa y las Fuerzas Armadas, enfocándose en una organización que permite la preparación efectiva y el empleo de las fuerzas. Destaca la creación de una estructura dual orgánica y operativa, para mejorar la capacidad de respuesta y eficiencia operativa. Título tercero. Misiones de las Fuerzas Armadas y su control parlamentario. Explica las misiones de las Fuerzas Armadas, incluyendo la defensa de la soberanía e integridad territorial de España, y establece mecanismos para el control parlamentario sobre las operaciones militares, especialmente en el extranjero. Título cuarto. De las reglas esenciales del comportamiento de los militares. Fija las reglas de conducta para los militares, centrándose en la disciplina, jerarquía y límites de la obediencia. También se menciona el desarrollo de estas reglas en las Reales Ordenanzas. Título quinto. Contribución a la defensa. Trata sobre la preparación de recursos no militares para la defensa y la integración de la Guardia Civil y otros cuerpos en la estrategia defensiva. También aborda la contribución de la sociedad a través de la reserva militar y otros recursos materiales. Esta ley refleja un compromiso con la modernización de las Fuerzas Armadas, la defensa de los valores democráticos y la cooperación internacional, adaptándose a las necesidades de seguridad del siglo XXI. Exposición de motivos. El mundo vive hoy cambios profundos que tienen evidentes consecuencias en la estructura, organización y funciones de los ejércitos. España debe acomodarse a esas transformaciones, para asegurar su propia seguridad y defensa, y para contribuir a la paz y a mejorar el orden internacional. Desde la promulgación en 1980 de la Ley Orgánica sobre Criterios Básicos de la Defensa Nacional y la Organización Militar, modificada parcialmente en 1984, han cambiado profundamente el marco internacional de referencia y la propia sociedad española, sin que se haya alterado, básicamente, el modelo organizativo de nuestras Fuerzas Armadas. El nuevo reclutamiento de nuestros ejércitos, la desaparición del servicio militar obligatorio y la implantación de un modelo de Fuerzas Armadas profesionales son cambios tan relevantes que reclaman una legislación orgánica de la defensa adaptada a ellos. El escenario estratégico ha visto desaparecer la política de bloques que protagonizó la Guerra Fría y emerger la globalización y un nuevo marco en las relaciones internacionales. Al mismo tiempo, junto a los riesgos y amenazas tradicionales para la paz, la estabilidad y la seguridad, surgen otros como el terrorismo transnacional con disposición y capacidad de infligir daño indiscriminadamente. Disminuyen las guerras de tipo convencional, pero proliferan conflictos armados que, tanto por sus causas como por sus efectos, tienen implicaciones notables más allá del lugar en donde se producen. Hoy,
además de un derecho básico y una necesidad de las personas y las sociedades, la seguridad es un reto, y lograr que sea efectiva requiere la concurrencia de la defensa como uno de los medios necesarios para alcanzarla, junto a la defensa de los derechos humanos, la lucha por la erradicación de la pobreza y la cooperación al desarrollo, que también contribuyen a este fin. En el ámbito de la seguridad y la defensa, la interdependencia entre los Estados es considerable, por lo que estos se agrupan en organizaciones que fomentan, desarrollan e incrementan los niveles de estabilidad, como la Organización de las Naciones Unidas y la Organización para la Seguridad y Cooperación Europea. Desde 1980 España se ha incorporado a la Organización del Tratado del Atlántico Norte y a la Unión Europea Occidental. Además, la Constitución Europea, ratificada recientemente en referéndum por nuestro país, establece las bases para construir una auténtica política de seguridad y defensa común en el marco de la Unión Europea. Nuestra estrategia debe fundamentarse en un sistema multilateral de acciones e iniciativas, basado en el reconocimiento de que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas tiene la responsabilidad fundamental en el mantenimiento de la paz y seguridad internacionales. Asimismo, debemos tener en cuenta la revolución tecnológica de las últimas décadas, algunas de cuyas innovaciones proceden del propio entorno de la defensa o bien han encontrado aplicación en el mismo. La proyección internacional de España y de nuestra política de defensa en el conjunto de la acción exterior hace que, desde finales del siglo XX, nuestras Fuerzas Armadas vengan actuando fuera de nuestras fronteras como observadores, como fuerzas de interposición, de mantenimiento de la paz y de ayuda humanitaria. Esta circunstancia demanda incluir en la ley misiones que no estaban recogidas expresamente en la anterior normativa, planteamientos rigurosos en cuanto al respeto a la legalidad internacional de dichas operaciones e incluso novedosos en cuanto a su control. En relación con las misiones en el exterior, las Cortes Generales, que representan la soberanía nacional, deben tener una mayor participación y protagonismo. La ley somete a su debate las decisiones gubernamentales y regula de manera concreta las condiciones que deben cumplir. Recae en el presidente del Gobierno la responsabilidad de la gestión de las situaciones de crisis que afectan a la defensa, al igual que la dirección del conflicto armado. Para asistirle se crea el Consejo de Defensa Nacional, órgano asesor, coordinador y consultivo cuya composición se ajusta a las necesidades de cada circunstancia. Al ministro de Defensa se le encomienda la ejecución y el desarrollo de la política de defensa. Para incrementar la eficacia de las Fuerzas Armadas, la ley concreta su organización con criterios que posibiliten la acción conjunta de los ejércitos. A diferencia de la anterior, que atribuía misiones a cada ejército, esta considera a las Fuerzas Armadas como una entidad única e integradora de las distintas formas de acción de sus componentes, y que posibilita el empleo óptimo de sus capacidades, sin que aquellos vean mermada su especificidad. Se implanta ahora una organización que diferencia con claridad la estructura orgánica y la operativa. La primera, bajo la responsabilidad de los jefes de Estado Mayor de los ejércitos, encargada de la preparación de la fuerza. La segunda, cuyo mando recae en el jefe de Estado Mayor de la Defensa, encargada de su empleo y establecida para el desarrollo de la acción conjunta y combinada. Por otra parte, se deja sin efecto la organización territorial, aunque con fines de representación y colaboración con las administraciones públicas se mantiene una representación institucional. La organización de las Fuerzas Armadas, integradas en el Ministerio de Defensa, responde a los principios de jerarquía, disciplina, unidad y eficacia. La ley establece el mandato de regular las reglas esenciales para el cumplimiento del deber por parte de quienes integran la organización militar. Estas reglas, inspiradas en la tradición de nuestros ejércitos y de la Armada, han constituido su guía de conducta y de este modo, cobran ahora una renovada importancia. Su desarrollo reglamentario permitirá mantenerlos debidamente actualizados. En cuanto a los recursos de la defensa nacional, su aportación se apoyará en el principio de contribución gradual y proporcionada a la situación que sea preciso afrontar.
Para conseguir una respuesta progresiva ante situaciones de crisis o conflictos armados, se requiere una organización apropiada y eficaz, con suficiente grado de estabilidad, que integre la aportación de toda clase de recursos necesarios para la preparación civil y en la que intervendrá también el Consejo de Defensa Nacional. La desaparición del servicio militar obligatorio exige que se prevea con mayor relevancia el derecho y el deber que los españoles tienen de defender a España, según lo establecido en el artículo 30 de la Constitución, para lo que se refuerza y actualiza la posibilidad de incorporación de los ciudadanos como reservistas a las Fuerzas Armadas. Esta ley se dicta de acuerdo con lo previsto en el artículo 8.2 y en ejercicio de la competencia prevista en el artículo 149.1.4 de la Constitución. 2.2.